así es para ti, te la traduzco. Que le gustó mucho eso. Dice que le gustó mucho todo. Ah. Venga qua, vieni qua, vieni qua. Prego. Merci. Ma question est plus une gêne que j'aimerais peut-être... Su pregunta es más bien un malestar que ya quisiera que profundices. D'être quelqu'un de double culture. No siempre es fácil ser de doble cultura, como cultura africana y europea. Et je suis toujours un peu gênée Siempre de estoy un voir poco la molesta communication qui m'a apporté beaucoup de dans ver la ciertas lecture de la cosas Genèse. en la lectura del Génesis, Dieu a créé tout, cuando et se puis à un dice que moment Dios donné, creó il todo, pero en un apporte cierto toutes les momento créatures à l'homme y pour qu'il lleva les todas nomme. las criaturas al hombre para que las nombre. Et de ce fait, on déduit De la este hecho, domination se de destruye l'homme la sur ces dominación créatures. del hombre sobre estas Moi, ma partie criaturas. africaine, je suis très En gênée mi par parte cette africana déduction me molesta de eso, la por esta domination deducción à la de domination. nombrar las cosas para Parce qu'on dominarlas, reste toujours dans la porque se verticalité, resta siempre la alors que verticalidad, Dieu, lui, crée mientras que Dios sur le crea plan vertical, sobre el plan et que dans d'autres vertical cultures, comme y que en dans otras certaines culturas, cultures como en africaines, ciertas culturas la africanas, nomination, la c'est nominación appelé es à llamar l'être, al ser, c'est-à-dire à l'être connaissable al et ser partageable. conocible. Mais la création, cette forme de création par Pero esta l'homme, forma de n'est pas creación por el instituée hombre sur no es l'horizontalité. instituida en la Et que l'être horizontalidad, humain est y plus el un ser gardien humano es más un que un guardián maître. que un Donc maestro. je suis toujours un peu Por lo gênée. tanto, siempre Est-ce estoy un que poco molesta. l'incarnation Es que la du Verbe par encarnación del Jésus, Verbo por qui est quand Jesucristo, même engendré, que on es dit dans le engendrado credo, il est en el engendré, credo, non pas créé, que es ne engendrado pourrait no, pas amener une no nouvelle podría lecture llevarnos ou a une una nueva lecture lectura renouvelée par la renovada médiation por la de mediación Jésus de et Jesucristo rendre l'être humain y hacer non al pas ser maître, humano no mais maestro, quelque part gardien sino et guardián participant à y l'œuvre de participante Dieu. de la Voilà, obra ça de c'est Dios. cette partie, je Esa suis es la toujours parte assez en la gênée. que siempre está Est-ce que vous molesta pourriez mieux del approfondir Génesis, la que si notion la de puedes domination? profundizar Merci. esta idea de dominación. Merci beaucoup. Maxi. En primer lugar, comparto este apunte crítico de que somos herederos en la cultura occidental de esta concepción centrada en el hombre. Je partage cette idée que nous sommes les héritiers de esta concepción. de cette concepción del hombre. Y esto es una herencia bíblica C'est un héritage biblique que presenta la ambigüedad. qui présente l'ambiguïté. Por un lado, reconoce dignidad y derechos D'un côté, reconnaît la dignité et les droits para el hombre, pero por por otro l'homme, lado, desvirtúa mais el d'un valor autre de la côté, naturaleza. il ne prend pas en compte la valeur de la nature. Y particularmente es un rasgo que ha definido a la cultura occidental, del que difícilmente podemos sustraernos. C'est un trait qui a défini la culture occidentale dont il est difficile de se soustraire. No solamente esta visión vertical, sino antropocéntrica, egocéntrica. Pas seulement cette vision verticale, mais aussi anthropocentrique et égocentrique. Merecería la pena también abrirnos a otras tradiciones culturales y religiosas C'est nécessaire de nous ouvrir à d'autres traditions religieuses et culturelles que tienen una perspectiva más horizontal y mucho más amigable avec une perspective plus horizontale d'amitié respecto a la naturaleza. par rapport à la nature. Por ejemplo, en nuestro país, en México, Chez nous, au Mexique, las culturas originarias, ¿sí?, tienen un respeto y una reverencia sobre la naturaleza, la consideran la madre tierra. les cultures considèrent la nature comme une mère. Pero, pues esto entra en otro marco no occidental,
Y lo mismo podríamos pensar en otras tradiciones culturales. Mais ça, c'est pas occidental. Et la même chose, on peut penser d'autres cultures. Yo mismo me encuentro frente a este dilema. Moi-même, je suis dans ces dilemmes. Ha sido una ganancia cultural el reconocimiento de la dignidad y de los derechos humanos. C'est une reconnaissance, la dignité, les droits des hommes, de l'homme. Pero por otro lado, eso nos ha conducido a la crisis ecológica que estamos padeciendo. Mais d'un autre côté, ça a produit la crise écologique dont nous vivons. C'era Elisabetta Simeoni che si era prenotata. Devo venire qui o... Come vuoi, vieni, perché mi sembra che sia meglio. Pues estuvo interesante lo que dijo esa morenita. Ringrazio i due interventi molto interessanti, molto importanti e centrali. Je remercie les interventions très centrales, des thèmes très centraux. La pauvreté, l'écologie, le problème de la nature. Je voulais dire sur cette dernière question que vous avez posée, quest'ultima domanda che ha fatto. Quiero decir sobre esta última pregunta que hizo la señora. In realtà la cultura occidentale, En realidad la cultura occidental, anticamente, cioè non è la cultura occidentale, la cultura occidentale ebraica e cristiana, non la cultura occidentale più antica. la cultura occidental hebraica y cristiana, porque la cultura occidental antigua preveía una madre terra e un altro tipo di rapporto alla creazione. Relación con la creación. Et la culture, il a parlé de la culture occidentale comme celle qui nous Porque hablaste de la cultura occidental como la que nos invita a ver una relación vertical y no horizontal, pero en realidad no es la cultura occidental, más bien el judeo-cristianismo, la cultura hebraica y cristiana. En realidad, antes de esto, en Occidente había una cultura que tenía en cuenta una grande madre tierra y una relación diferente con la creación. En realidad es la cultura occidental cristiano-ebraica, insomma. cristiano-hebraica. Oui, en fait, c'est une lecture de la Genèse. Es una lectura del Génesis, porque si es el texto, el hombre está hecho para guardar y cultivar el jardín, no para agotarlo o explotarlo, al menos hasta que se acabe todo. Es así que se debe entender la palabra dominación. Si se lee bien el texto, se ve que el ser humano debe guardar del lado de la vida y sobre todo desarrollar la cultura, cultivar el jardín. Se trata de desarrollar una cierta cultura. Con relación a lo que se dijo esta mañana, se tienen textos que son del orden de la vida y cuando se va a una perspectiva del tipo de la muerte, morir pensando que se trata de algo bueno, efectivamente aquel que quiere morir toma la vida del otro como rey. Pienso que aquí hay algo que me parece importante con respecto a lo que se dijo del terrorismo, con lo que se dijo esta mañana. Merci. Peut-être on laisse la dernière, comme ça tout le monde parle. La dama quiere hablar. Non ho capito, scusa. Escuchamos a la señora. Allora, ascoltiamo l'altra domanda e poi risponde a tutte e tre. Bueno, sí. Solamente dos aportes. Uno, me pareció muy importante todo esto aclarir
la ponencia, y me parece importante asociarlo con lo que vimos a la primera hora de la mañana, porque me parece que esta oposición hombre-naturaleza es parte de estas separatividades que vimos durante la mañana y que también son producto de todo un pensamiento y de una lógica occidental y de todo el humanismo, etc. Entonces me parecía que podía ser visto también como una de esas oposiciones que vimos hoy. Y la otra cosa es un tema para teólogos, solo lo sugiero, porque es una cosa que a veces pienso. Si toda la interpretación de la encarnación no ha llevado a una consideración de las teologías del Hijo, que lo ven, que terminan aislándolo de la filiación al Padre, y por tanto el concepto de creación queda devaluado en función de una sobrevalorización del antropocentrismo unido a la encarnación y a la divinización del hombre. ¿Se entiende? Se si può tradurre. D'accord. Se si può tradurre in francese. Au fond, si j'ai bien compris, elle se demande si toutes ces questions qu'on a posées depuis ce matin ont à voir, du point de vue théologique, avec le fait qu'on a mis l'accent dans l'incarnation du Christ, plus, il me semble, dans son humanité, et on a oublié la question de sa divinité, en oubliant l'aspect trinitaire. Es eso, que se ha puesto más el aspecto en la humanidad de Cristo y se ha olvidado la cuestión. On a oublié la filiation divine, on a mis plus l'accent dans le Christ humain, son horizontalité, et on a oublié la verticalité, sa filiation divine. Y lo otro, la relación con lo de esta mañana. Ahí ya me... Claro, Sí. con la primera conversación de La esta separación de mañana, hombre y donde naturaleza. estas oposiciones. Hombre Sí. y naturaleza. La separación... La separación hombre-naturaleza. Es el hombre que niega su unión con lo natural. en lien avec ce matin. Vuoi rispondere? Je pense qu'on peut laisser... sí, la dejamos que hable también ella, ¿no? Y después sí. Yo solamente quería agregar, sumándome a lo que dice Alicia, es que la ruptura de esta dicotomía por ahí puede estar asociada también a la teología trinitaria. ¿A la? Teología trinitaria, donde no hay una relación exclusivamente entre un elemento y otro, no padre e hijo exclusivamente, sino que la posibilidad, digamos, de las relaciones trinitarias y cómo se establecen las relaciones entre sí, lo cual habría que profundizar, pero me parece que por ahí puede ser un camino de pensamiento para la ruptura con la dicotomía, ¿no? Oui, j'ajoute que la rupture peut-être a à voir avec ne pas prendre en compte l'effet trinitaire, la filiation divine. Peut-être cela cause cette idée de séparation, dichotomie, alors parce qu'on n'a pas pris en compte l'aspect trinitaire, la filiation divine. Gli italiani hanno capito? No. In francese, In se italiano? si può fare la traduzione en français della domanda. La questione. La questione, in italiano non no, in italiano, no, in francese, anche je in viens- francese. C'est-à-dire, je viens de dire que pour elle, peut-être ce type de problèmes ont à voir parce qu'on n'a pas pris en compte la filiation du Christ avec la Trinité, son aspect trinitaire du point de vue théologique. C'est ça qui pose le problème, la dichotomie, la séparation dont on parlait ce matin. Dice che insomma la Trinità è un superamento della dicotomia.
Sì, anch'io notavo un filo rosso, un fil rouge entre les relations de ce matin, la Trinité e il terzo incluso, come diceva. Que nota una relación entre la Trinidad y el tercero incluido. Parce que cette réflexion écologique, elle peut aller jusqu'à la deep écologie, c'est-à-dire le fait que l'être humain El hecho de que el ser humano est un être es un ser dans la nature, de la et donc naturaleza disparaît, parce que comme ça permettra aux autres êtres vivants y tal vez mejor que desaparezca para que los otros seres humanos puedan vivir. le revers de ce qui est dit ce matin. Tiene relación con lo que se dijo esta mañana. Sur notre anthropocentrisme, maintenant on est peut-être dans un autre système où on vit Tal vez se ha insistido mucho en un sistema, pero ahora hay que pensar para mañana que tal vez sea mejor que desaparezcamos, sería mejor para la Tierra. Nell'ecologia profonda si dice meno male che l'umanità sparisce. Così Que tal vez sería mejor que la humanidad desaparezca, dice, por el bien de la ecología. si vous avez un handicapé, un chat qui dans une maison qui brûle, va sauver le chat. Meno male che, scusa? Si hay una casa que se quema, hay que salvar al gato. Una casa che brucia con un handicappato e un gatto, si va a salvare il gatto. Si la casa está quemándose, hay que salvar al gato. Potentialité de vie que C'è più potenzialità di vita nel gatto. Sì, ma io, Marcel, giusto, io ho apprezzato molto invece Dice, a mí me gustó mucho nella posizione di tu posición, Riccardo Rivas Garcia. Allora, ho apprezzato molto ho apprezzato molto nella posizione di Riccardo Rivas Garcia la sottolineatura con l'enciclica Laudato Si, che non a caso si richiama a San Francesco, che è stato il primo vero ecologista con Francisco, il primer ecologista del cristianesimo, e ho apprezzato il fatto che nel sottolineare la revisione dell'antropocentrismo giudaico-cristiano non fa l'errore di passare nell'opposto estremo e dimenticare la centralità comunque dell'uomo in un rispetto con la natura. Non so se si è capito. Que hay que salvar nuestros estómagos antes de salvar al mundo. Pero sí, vuoi dire, Karim, vuoi dire qualche parola a conclusione? Que mejor desaparezcamos No.